Mis amados hermanos, vamos a imaginarnos la siguiente escena. Un hombre va al médico a realizarse unos chequeos de rutina, unos exámenes de esos que de cuando en cuando uno debe realizarse. Durante su revisión, el médico nota una extraña masa en una parte de su abdomen, por lo que le ordena que se tome una serie de exámenes. Al cabo de una semana, los resultados son entregados y la masa es un tumor que ha venido creciendo en el interior de este hombre. Su doctor le explica lo que está pasando y señala que dado el tamaño de la masa y la ubicación, no se puede operar. Y le quedan unas cuantas semanas de vida, pues es un cáncer muy agresivo. A este punto, este hombre está en un profundo shock y en su mente no hay esperanza. Y se empieza a imaginar cómo podría pasar en ese momento, qué va a pasar con su familia, sus planes, sus metas, sus sueños, todo por cuanto ha trabajado queda truncado. Cuando de pronto el médico le habla de un tratamiento experimental que se está adelantando en otra ciudad no muy lejos de allí y que ha probado ser muy efectivo en estos casos. ¿Qué crees que hará este hombre al enterarse de esa noticia? Yo creo que de inmediato el hombre saltaría de su silla y empezaría a decir qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir y hacer todo lo necesario para tomar ese tratamiento y poder curarse. Era necesario para este hombre que fuera al médico y conocer su condición para poder también conocer la solución a su problema. Mis amados hermanos, similar a esta historia, la semana pasada expusimos una situación que podríamos considerar es el diagnóstico médico a la condición de todos nosotros como seres humanos. El gran problema del pecado. De hecho, hablaba con mis hermanos el lunes en nuestra evaluación y les decía, el título para este sermón debió haber sido, el problema del pecado es que el pecado es el problema. A la verdad era conocer y era necesario entender la condición en la que nos encontrábamos y no fue nada agradable. De hecho, tal vez muchos de aquí, tal vez muchos de ustedes salieron de este lugar impactados al escuchar las palabras del apóstol, escuchar lo que señala la palabra de Dios acerca de la condición en la que nos hallamos. Si el pasaje hubiera terminado en ese versículo 18, creo que hubiéramos quedado como este hombre, en shock y sin esperanza. Pero Pablo pasa a mostrar el tratamiento y que no es experimental, sino la gran solución al pecado. La gran solución al pecado y que es de hecho el título de este sermón, la gran solución al pecado. El pecado es como un cáncer agresivo que necesita ser tratado en todos nosotros. El cáncer del pecado no puede ser atendido con paliativos, no puede ser disimulado, porque el resultado es catastrófico. Debe ser tratado en todos nosotros. De hecho, escuchando esta semana en un estudio que estamos haciendo también, el pastor Rico Tice dice lo siguiente: quizás te has preguntado por qué los seguidores de Jesucristo querrían recordar esa muerte del Señor Jesús, especialmente una muerte tan grotesca y tan agonizante. Pero la verdad hay otra manera en la que es necesario ver la muerte de Jesús, no como un trágico desperdicio de vida, sino como un rescate. Si el problema en el fondo de nuestro corazón es tan serio como lo dice Jesús, como lo señala la palabra de Dios, de pronto entonces la cruz se vuelve muy valiosa. Tan valiosa porque esas dos piezas de madera son el único bote salvavidas que tenemos. Esas dos piezas de madera, esa cruz, se vuelven muy importantes porque se vuelven un bote salvavidas. Y yo añadiría el único tratamiento efectivo contra el problema del pecado. Es el único tratamiento efectivo contra el problema del pecado. Después de haber establecido la difícil condición y el panorama en que el pecado ha dejado al ser humano, a cada uno de nosotros, Pablo señala cuál es la solución, y la solución empieza con un entendimiento correcto de la función de la ley y la solución que va más allá. Y ese es precisamente mi primer punto, la función de la ley y la solución que va más allá de la ley. Versículo 19 del capítulo 3, y esta vez le voy a pedir que vaya conmigo al capítulo 3 de Romanos, el versículo 19. Dice la Escritura:
Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y Pablo expone aquí que la función de la ley es importante. La ley tiene una función, la escritura, lo que hemos estado estudiando nosotros a partir de la semana anterior, esos versículos y los mandamientos que nosotros encontramos en toda la escritura tienen una función. La función de la ley es mostrar el estándar de Dios y evidenciar el pecado para que nadie tuviera excusa. A la verdad, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y somos confrontados con nuestro pecado, nadie tiene excusa. Porque todos tendríamos que sentirnos identificados con lo que la Escritura está señalando. El argumento que Pablo recuerda es el argumento que vimos nosotros en la semana pasada. Algunos salmos y algunos versículos de los salmos y de los profetas para mostrar la condición del ser humano. De hecho, Pablo tiene en mente esto. El Antiguo Testamento es la voz viva de Dios mostrando el estado del hombre. Es la voz viva de Dios mostrando la condición en la que nos encontramos nosotros. Por eso miraba los salmos como una evidencia para mostrar la condición de cada uno de nosotros. Todos quedamos bajo juicio de Dios. ¿Y cuál sería el resultado de escuchar estas palabras? ¿Cuál es el resultado que dice la Escritura? Dice esto: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice el versículo 19. Muchos podrían decir, después de escuchar ese diagnóstico médico que ha dicho Pablo de los versículos 10 al 18, que bueno, pero es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Sí, bueno, yo a veces digo algunas mentiras, pero yo no soy tan malo. Algunas personas tienden a justificarse. Pero Pablo empieza a decir que el propósito de la ley es precisamente mostrar que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Todos han quedado bajo el juicio de Dios. Ningún ser humano por las obras de la ley, por sus buenas obras, va a ser justificado delante de Dios. Y eso es importante, mis hermanos, porque señala que nuestra rectitud moral no nos puede salvar. Muchas personas alegan que sin ser cristianos pueden ir al cielo. ¿Han escuchado eso? No, Dios es bueno y yo no hago mal a nadie. Yo hago buenas obras, ayudo a los pobres, estoy en una fundación y hago esto y aquello. Yo voy a ir al cielo. Nuestra rectitud moral no nos puede salvar, mucho menos el comportarnos bien. Muchos piensan que esto se refiere al Antiguo Testamento y que solo se aplicaría entonces a los judíos. Es que como los judíos tienen la ley, eso es para ellos. Todos los que no son judíos estamos libres. No, para nada. De hecho, sin tener la ley y aún sin conocer la Escritura, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque Dios ha puesto su ley grabada en los corazones de los seres humanos. La ley está grabada en los corazones de los seres humanos. Mire lo que dice Romanos 2, el versículo 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen lo que por naturaleza es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo vuelve y reitera, nadie tiene excusa. Puede que tú hayas leído la Biblia, puede que no la hayas leído, eres inexcusable quien quiera tú que seas. Has incumplido la ley, has incumplido las normas del Señor, eres un pecador. No puedes apelar delante de Dios ninguna excusa, porque Dios ha puesto esta ley en tu corazón. Haces lo que por naturaleza es de la ley, porque el ser humano se da cuenta de que matar es malo. Sin leer la Escritura. Es la conciencia, esa ley grabada en los corazones de cada ser humano que indican que eso está mal. Porque la vida le pertenece a alguien y ese alguien es Dios. Así que nadie puede afirmar que está libre de culpa
delante de Dios, todos están perdidos, todos tienen la misma enfermedad, todos necesitan el mismo tratamiento. Y es entonces cuando Pablo ofrece una esperanza, un glorioso pero en la Escritura. Tim Keller dice, Pablo aparta la mirada de ese fondo negro, oscuro del pecado humano para presentar el diamante resplandeciente del Evangelio. Y aquí es cuando cobramos esperanza. Mari lo expresaba muy bien, o sea, escuchar estas palabras, después de ver nuestra condición, debería llevarnos a saltar en nuestras sillas, de emoción por lo que el Señor ha hecho. Mire lo que dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Si las exigencias de la ley no pueden salvarnos, si nuestro buen comportamiento, nuestra rectitud moral no nos puede salvar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? La justicia y la salvación debían venir de un lugar diferente a la ley, de un lugar diferente a lo que el Señor le exigía al ser humano para que pudiera cumplir y que nunca iba a poder cumplir. Es que piensen en eso, mis amados hermanos. La misma Escritura dice que cualquiera que viola uno de los mandamientos ha violado, ha fallado en todo en cuanto a la ley. Así que ¿qué esperanza tendríamos? Si fuera por nuestra obediencia, ninguno de nosotros podría lograrlo. Entonces la salvación tendría que venir de afuera. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Pero aquí yo voy a hacer una aclaración de paso. Esto es antes de conocer a Cristo. Porque esto no significa que el Evangelio sea contrario a las exigencias de la ley ahora. Esto no significa que las exigencias de la ley ahora ya no se apliquen a nosotros. No es a eso lo que está apuntando, sino mostrarnos que el cumplimiento de la ley no te iba a salvar, necesitas un remedio aparte de la ley. Por eso es que hay un cambio ahora. R.C. Sproul dice, el tiempo lleno de significado redentor debido a la venida de Cristo. Ese es el cambio. Cristo lo cambia todo. Cristo da la transformación a ese cumplimiento de la ley. Dios nos muestra cómo podemos ser justos, declarados justos delante de Él, de recibir su justicia, de ser justificados delante de Dios. Y nos es otorgada no por nuestros rendimientos. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos entender. La diferencia entre los demás sistemas religiosos y lo que nos ofrece el Evangelio. En los demás sistemas religiosos a ti se te dice, obedece y serás aceptado. La palabra de Dios te muestra que tu obediencia no te da la salvación, se te otorga por gracia. Y entonces puedes obedecer. En los demás sistemas religiosos es normas, leyes, ve, haz, deja de hacer. Y así es que serás aceptado y salvado. Pero nunca lo vas a poder lograr porque siempre hay una norma más alta, siempre hay alguien que lo cumple mejor que tú. Pero en el Evangelio, mis amados hermanos, Cristo muere por nosotros, nos da la salvación y entonces el resultado y la respuesta nuestra será la obediencia. No para ganar nuestra salvación, sino porque hemos sido salvados. Esa es la gran diferencia. Se nos otorga por gracia. De hecho, mis amados hermanos, podemos poner un ejemplo aquí, una ilustración. Cuando ustedes envían una hoja de vida a un trabajo, ¿qué es lo que están mostrando? Mira, estos son mis récords, estos son mis títulos, esta es mi experiencia, estas son mis habilidades, mis capacidades, estos son todas las razones por las cuales yo merezco este trabajo en lugar de esta otra persona. Contrátame a mí, yo lo merezco. Delante de Dios, ninguna de nuestras hojas de vida va a darnos el lugar. Ninguna. Nada de lo que nosotros hagamos. No tenemos mérito, no tenemos nada a nuestro favor, no hay nada en nosotros que valga la pena, ni nuestra experiencia, ni nuestras habilidades, nada de eso es visto por Dios. Nuestras mejores obras, dice la Escritura, son trapos de inmundicia delante de Dios. Esas son nuestras mejores obras, trapos de inmundicia.
Lo único que nosotros merecemos es el castigo, dice la Escritura. Pero Él nos acepta por gracia más allá de nuestro rendimiento. Por eso es que en los versículos 22 al 25, Pablo expone cómo esa justicia se nos es otorgada y la gran solución al pecado, y es el segundo punto. La justicia otorgada y la gran solución al problema del pecado. Versículo 22 al 26, dice la Escritura: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo les pregunto, y no es pregunta retórica, ¿cuál es la palabra que más se repite? ¿Cuál? Justicia, justo. ¿Es mérito nuestro? Para nada. Es una justicia otorgada. La justicia de Dios llega a los pecadores por medio de Cristo a todos los que creen. He allí la respuesta. He allí la solución. La justicia de Dios debe recibirse porque se ha manifestado. Mire lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. En el versículo 21 dice que se ha manifestado, aparte de la ley, la justicia de Dios. El mismo apóstol Pablo lo ha señalado en Romanos, en el capítulo 1. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Allí se revela la justicia de Dios. Dice el capítulo 1 que Él no se avergüenza del Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la respuesta. La fe es el medio y esto es confianza en Cristo. Es el acto de venir a Él con confianza, como alguien que viene a tratarse de una enfermedad terminal y va a aplicarse un tratamiento para ser curado. Esa es la forma. Alguien que ha visto su condición, que no tiene esperanza, que busca una solución. ¿Ven por qué era necesario colocar ese panorama oscuro, turbio, negro, para poder hacer brillar el Evangelio? Eso es lo que hace Pablo. Si no conocieras tu condición, no buscarías la respuesta. No buscarías la respuesta del Señor. La confianza de una persona enferma, mis amados hermanos, no está en creer solamente en la efectividad de un tratamiento. Piensa en esto: si este hombre que escuchó esta mala noticia solamente creyera: bueno, en esa ciudad está ese tratamiento y seguramente sí me va a servir, pero se queda sentado en su casa y no hace nada, ¿va a recibir la curación? ¿Qué necesita hacer este hombre? Debe ir a esa ciudad, aplicarse el tratamiento para ser curado. De la misma forma debemos hacer nosotros. Conocemos el diagnóstico, sabemos cuál será el resultado. Tenemos que aplicarnos el tratamiento y el tratamiento es Cristo. Como creyentes debemos hacer lo mismo, debemos ir a Él en arrepentimiento y fe para buscar la solución a nuestra condición y a nuestro problema. No es suficiente tener fuerza de voluntad para creer en ese tratamiento, es usarlo. Y Pablo nos dice que es la fe en Jesucristo, en el conocimiento de ese mensaje. Por eso es que es necesario estar constantemente revisando la palabra de Dios para entender el Evangelio, para entender lo que el Señor nos dice. Y la acción de confesar eso, confesar nuestros pecados, ir en confianza y dependencia a Él como Salvador, como Señor. Eso es lo que da el resultado de nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y después nuestra obediencia por causa de la salvación. La justicia entonces llega a nosotros porque nuestras acciones y nuestros esfuerzos no lo pueden lograr. La razón está en el versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando fuimos creados, mis amados hermanos, cuando el hombre fue creado, debía reflejar la imagen de Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios le dio un mandamiento y era precisamente que llenara la tierra, la sojuzgara, que cumpliera ese mandato de parte del Señor, glorificara al Señor. Pero el hombre peca
Y entonces ya no puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, dice la Nueva Traducción Viviente de ese versículo. No puede establecer, no puede cumplir la meta gloriosa. El Señor estableció la diana, la meta, hacia la cual cada uno de nosotros debía apuntar, pero nunca logramos dar en el blanco. No podemos disfrutar de su aprobación, no podíamos disfrutar de Él por causa de nuestros pecados. De hecho, los seres humanos cambiamos la gloria de Dios. Vaya conmigo a Romanos 1:23. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Cambiamos la gloria de Dios, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? La imagen del Dios glorioso, de ese Dios bueno, santo y maravilloso, la cambiamos nosotros por cualquier cosa. El hombre, cuando no adora a Dios, no se queda sin adorar. Adora cualquier cosa, hasta llegar al colmo de adorarse a sí mismo. Eso somos nosotros por causa de nuestro pecado. De hecho, desdibujamos la gloria de Dios, versículo 25, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Eso fue lo que nosotros hicimos. Nos hicimos y nos volvimos odiosos a Dios, no amables, de que Él nos pudiera amar a nosotros delante de Él. Pero en Cristo y por la obra en la cruz, las cosas cambian para nosotros. Somos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo cambian las cosas para nosotros? Mire lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta mañana lo estudiábamos con los hombres, ¿no? Entender lo que es la gracia, el regalo inmerecido, esa mezcla de la misericordia, nos decía Larry, de la misericordia y del amor de Dios. Fue lo que nosotros recibimos. ¿Merecíamos ser amados de parte de Dios? No, por causa de nuestros pecados, merecíamos ser al juicio. Pero Dios nos extendió su gracia y su misericordia gratuitamente. Dice inclusive la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un juicio? Después de que se han presentado las pruebas y está el jurado. A nosotros nos gusta una serie que se llama La Ley y el Orden y ahí salen esos juicios así y se para el jurado, ya tienen un veredicto. ¿Cómo declaran al acusado? Gracias, al acusado. ¿Cómo declaran al acusado? Inocente o culpable. Esta justificación, esta justicia de parte de Dios es una declaración legal, dada en un juicio. Pero nosotros no somos declarados inocentes porque en verdad cometimos pecado. Deberíamos ser declarados culpables. Merecemos el castigo. Pero ¿saben cómo nos declara el Señor? Justos. Justos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo del pecado. Por eso es que la palabra justificación es contraria a la palabra condenación. Y Pablo lo va a decir más adelante en la carta. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchas eso? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué ya no hay condenación? Porque Él pagó el precio, Él asumió la culpa, por Él hemos sido justificados. A Él sea la gloria. Y eso debería de verdad llevarnos a saltar y alegrarnos, porque nuestros delitos y nuestros pecados, por causa de ellos, todos nosotros estábamos condenados. Pero los que hemos creído, los que hemos corrido a Cristo en arrepentimiento y fe, hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Es una declaración legal que ya no puede ser anulada. Esa declaración divina en la que Dios nos declara justos, es decir, rectos, es el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Piénsalo de esta manera. Quiero poner un ejemplo, una ilustración, sin ser perfecta, porque ninguna ilustración puede ilustrar perfectamente la cosa ilustrada, dice un pastor. Cuando alguien comete una infracción de tránsito, recibe una multa que debe pagar. Eso queda en su historial, a menos que la pagues o que alguien la pague por ti.
En nuestro país existe una cosa que se llama fotomultas. ¿Cuántos han sido, no de víctimas, porque no podemos, pero cuántos han recibido de pronto una fotomulta? Esas fotomultas no se cargan al pase del conductor, se cargan a la placa del vehículo. Y quien la debe pagar entonces es el dueño del vehículo. Si el que iba conduciendo era otra persona, lo que se puede hacer es solicitar que la multa sea cargada a esa persona que cometió la infracción y la multa se le cobraría a esa persona. Cuando eso ocurre, el dueño del vehículo ya no tiene que pagar porque alguien la va a pagar y eso se borra de su historial, queda limpio. Como les digo, sin ser una ilustración perfecta, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, siendo infinitamente mayor. Siendo infinitamente mayor, nosotros éramos los que habíamos violado la ley de Dios. Sobre nosotros estaba la carga de la culpa. El castigo debía ser para nosotros, nosotros debíamos pagar. Pero ¿saben qué hizo el Señor? El Señor tomó todos nuestros pecados, asumió nuestras faltas, recibió el castigo que ellas merecían. Y no un castigo monetario, Él no pagó la multa con recurso económico. Fue su preciosa sangre, fue su vida derramada en la cruz del Calvario por nosotros. A esta acción se le conoce como imputación. Imputar significa poner en su cuenta. Por eso es que Él recibe el castigo. Él toma nuestro lugar. Él recibe el castigo por nosotros, la culpa del pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justificados por medio de Él. Él no conoció pecado. Nunca pecó. Nunca. Pero ¿qué fue otorgado sobre nosotros? La justicia de Cristo. Esa vida perfecta de obediencia basada en que nunca desobedeció la ley, vivió en perfecta obediencia. Él cumplió perfectamente todo aquello que exigía la ley. Él enfrentó al tentador en el desierto y lo venció. Nunca pecó, nunca pecó. Cumplió con todo lo que le exigía la ley, además de pagar el precio por nuestras faltas. Miren, es que esto es maravilloso. Él no solamente pagó la deuda, Él asumió el castigo. Él asumió el castigo por nosotros en la cruz. Recibió el juicio de Dios para nosotros. El juicio que de Dios era para nosotros, Él asumió el juicio de Dios. Por eso esas palabras que Él dice en la cruz, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son palabras tan fuertes. Él durante toda su vida había experimentado una comunión perfecta con el Padre. La segunda persona de la Trinidad experimentó lo que tú y yo experimentamos por causa del pecado. Él experimentó eso, la separación de Dios. Esa fue su condición. Nunca pecó. Y esto es algo que Él hizo gratuitamente. Mira lo que dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es decir que nosotros no hicimos nada para merecerla. No hicimos nada. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Saben qué aportamos en nuestra salvación? Solo pecado. En esa transacción, Él perdió porque nosotros no podíamos aportar nada. No hicimos nada para merecerla. Pero nuevamente, esto no es solamente una creencia, es la acción de venir a Él en arrepentimiento y fe. Cuando nosotros entendemos esto, es decirle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Tú moriste por cada uno de ellos. Te pido perdón, voy a ti en arrepentimiento y fe. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Ese es el resultado de la salvación. Es algo por lo que no pagaste. De hecho, lo que merecíamos, Él lo otorga gratuitamente, porque nosotros merecíamos era el castigo. Por eso es que tampoco hay razón para enorgullecernos. Es que ¿qué aportamos nosotros? Pablo inclusive lo dice en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay razón para enorgullecerte. Hace unos años atrás, con mi esposa compramos una Biblia. Y en la Biblia había una declaración allí.
que me confrontó porque es contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y decía que Dios no puede vivir sin nosotros. ¡Qué gran mentira! Dios sí puede vivir sin nosotros. No hay razón para enorgullecernos porque la salvación del Señor se nos es otorgada por gracia, no por nuestro merecimiento, no por nuestras buenas obras, porque la verdad no hicimos ninguna. Pero ¿qué nos muestra esa salvación? El gran amor del Señor y nuestra profunda gratitud por lo que Él hace, porque allí está demostrada en la cruz el amor de Dios por nosotros. Entonces quedamos libres del castigo por nuestros pecados. La palabra que Pablo usa para redención en especial en este lugar tiene que ver con el pago por un esclavo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, una persona podía volverse esclavo fácilmente. Cualquier cosa podía hacer que una persona fuera esclavo. Tal vez no había tenido recurso para pagar alguna deuda y entonces la forma de poder pagar esa deuda era ofrecerse como esclavo para poder pagar esa deuda. Entonces una persona podía ser esclavo de una manera muy fácil. Lo difícil era liberarse de la esclavitud. Eso podía costar toda la vida. Por eso es que el Señor mostró en el Antiguo Testamento una provisión para que el pueblo de Israel no fuera por siempre esclavo de sus hermanos. Levítico 25:25. Quiero pedirle el favor que vaya allí. Levítico capítulo 25, el versículo 25. Que más adelante, cuando lleguemos o cuando estudiemos el libro de Ruth, es lo que hace Booz con Ruth y con su suegra. Levítico capítulo 25, el versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Eso se conoce como el pariente redentor. Él ofrece el pago, libera a la persona que se ha endeudado y la persona recibe nuevamente su libertad. Pablo muestra que es por medio de Cristo que nosotros como esclavos del pecado, como merecedores del juicio, como incapaces de pagar nuestra deuda, logramos nuestra libertad. Es que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero Cristo pagó por nosotros con su sangre para que nosotros fuéramos redimidos. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 7. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué recibimos nosotros? El perdón por su sangre. Es por medio de su muerte que el precio del rescate por la salvación ha sido pagado. 1 Timoteo 2:6, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren lo que hace el Señor. Nos rescató, nos redimió, nos justificó gratuitamente. Por eso el versículo 25 en Romanos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que señala o lo que explica muy bien esta porción, lo explica muy bien la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que creer en ese. Confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón. Aquí Pablo presenta a Jesús como el sacrificio por el pecado. Por eso utiliza también otra palabra, propiciar. Y propiciar significa eliminar la ofensa o sacrificio que quita la ira. La justa ira de Dios era sobre nosotros. El Señor estaba airado, molesto con nosotros por causa de nuestros pecados. Y créanme, muy pocas veces consideramos esto. Consideramos lo que nuestros pecados han causado delante de Dios. A veces no nos ponemos a pensar en eso. De hecho, muchos consideran que Dios es bueno y que al final los va a perdonar porque no es que Dios es amor. ¿Han escuchado eso? O personas que dicen, bueno, Dios es bueno, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador.
Miren, a la verdad, no sé de dónde sacan eso. No entiendo de dónde las personas sacan eso. Porque la Escritura dice que nuestros pecados han causado la separación de Dios y nosotros. Isaías capítulo 59, el versículo 2, que lo estuvimos nosotros leyendo también la semana pasada. Isaías capítulo 59, el versículo 2. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, Isaías capítulo 59, el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y el Salmo capítulo 7, el versículo 11 dice estas palabras. Salmo capítulo 7, el versículo 11. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado, enojado, molesto con el impío, con aquel que no se ha arrepentido. Está enojado con el impío todos los días. Burr Parson dice esto: muchos dicen erróneamente que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero no es al pecado al que Dios condena en el infierno, sino al pecador. ¿Quién será condenado? No el pecado, el pecador. Así que el versículo 12 en este salmo nos muestra qué es lo que debe hacer. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. ¿Saben qué significa eso? El juicio de Dios para el pecador no arrepentido, para el que no se arrepiente, el que no se ha vuelto de su camino. Amigos, si estás sin Cristo en esta mañana, estas palabras son para ti. Escúchalas con atención. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tu vida entera va a cambiar. Dios te va a mirar con otros ojos. Vas a ser declarado justo delante de Él. Por lo que este pasaje enseña, eso se aplicará a tu vida. Si estás sin Cristo, escúchalo muy bien. R.C. Sproul por eso dice: Cristo murió con el sacrificio propiciatorio para la satisfacción del juicio divino contra los pecadores, aplaca la ira del Padre contra ellos, trayendo consigo perdón y justificación. O sea, ya lo que dice el versículo 12 ya no se aplicará a aquel que se ha arrepentido, porque si no se arrepiente, el juicio vendrá sobre él. Lo que leíamos nosotros en Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no confiesa su pecado, el que no lo enfrenta, no prosperará y al final será juzgado. Así que presta mucha atención. Su ira se aparta de nosotros por la provisión de uno que tomó nuestro lugar. ¿Y saben quién hizo eso? Él mismo, como segunda persona de la Trinidad. En la cruz donde el juez sufre el juicio, allí en esa cruz Él tomó nuestro lugar. El juez siendo juzgado. Eso es tremendo. El juez que debía juzgar, ¿saben qué hizo? Tomó nuestro lugar. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso es que en la cruz su justicia y su amor fueron demostrados. Él recibió el castigo, el pago, pero también mostró su gracia, su amor al perdonarnos a través de su sangre. Ese es el pago. De hecho, algo sorprendente es mostrado aquí. Los pecados pasados fueron pasados por altos antes de Cristo, antes de que Cristo viniera. En el Antiguo Testamento, las personas ofrecían sacrificios para reconciliarse con Dios, pero eso no implicaba el perdón de los pecados. Simplemente daba una gracia allí. Pero ¿saben dónde son perdonados esos pecados o dónde fueron perdonados? Cuando Cristo vino. Eso quiere decir que lo que hicieron Abraham, Isaac, Jacob, David, todos aquellos que ofrecían sus sacrificios delante del Señor por causa de sus pecados, ellos fueron justificados por el Cristo que había de venir. La Nueva Traducción Viviente dice: no castigó los pecados pasados, sino cuando vino el Hijo. El pago fue hecho. Los antiguos ofrecían sacrificios, pero estos no eran suficientes para lograr el perdón, y Dios pasó por alto el verdadero pago de las faltas que los hombres merecían. Cuando Cristo vino, eso fue hecho completo. Ahora nosotros miramos hacia Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y eso es maravilloso, ¿saben? Porque un solo sacrificio
Ese sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente para perdonar el pecado de esos hombres que se estaban arrepintiendo, que ofrecían esos sacrificios de esos corderos, pero también es suficiente para perdonarnos a nosotros si nosotros vamos a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la provisión del Señor. ¿Y qué resulta en todo esto? Versículo 26. Miren lo que dice el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por medio de la cruz, la justicia de Dios es satisfecha, el pago del pecado es cumplido y nosotros, los creyentes, hemos quedado justificados delante de nuestro Dios, de ese Dios justo, de ese Dios maravilloso. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cuando ellos creen en Jesús. En la ley, el perdón se obtenía a través del sacrificio de los animales, pero no eran suficientes para cubrir los pecados. ¿Saben? De hecho, debía impresionar al pueblo de Israel tener que ofrecer tantos sacrificios. Nunca serían suficientes. Pero, ¿saben qué sí hacían esos sacrificios? Apuntar a uno mayor. A uno que con su muerte sí cubriría completamente la condición del ser humano y cubriría y solucionaría el problema del pecado. Eso fue lo que vio Juan el Bautista cuando vio a Jesús descender a las aguas para bautizarse. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. No es un cordero más, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Por medio de Cristo, Dios trata con el pecado nuestro de manera definitiva. Él es la gran solución al problema del pecado, algo que por nuestras propias fuerzas éramos incapaces de lograr. Algo que sin su ayuda nosotros no podríamos lograr. Mis amados hermanos, ¿cómo debemos responder nosotros ante esta verdad? ¿Cómo debemos responder nosotros ante esta verdad? Vuelvo a hacer la invitación para aquel pecador que está sin Cristo en esta mañana. Déjame recordarte algunos aspectos de lo que es el Evangelio que necesitas escuchar. Dios creó los cielos y la tierra y diseñó la humanidad para que lo alabara y viviera en una relación con Él. Dios había diseñado la humanidad para que tuviera una relación con Él. Ese Dios bueno y maravilloso nos había creado a ti y a mí para que nos relacionáramos con Él. Pero el hombre se rebeló contra Dios y se volvió esclavo del pecado. Y como resultado se encuentra bajo la ira y la justicia de Dios. Romanos 3:23 dice: todos los seres humanos somos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice el resultado de esa condición, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabes? Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ¿sabes? Esto es algo que nosotros no podemos perder de vista. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros siendo aún pecadores? Él no esperó a que nosotros fuéramos buenos, que tuviéramos buen comportamiento moral. No, nosotros éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Dice en Romanos 6:23 la segunda parte: mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo de Dios murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él recibió la ira de Dios por el pecado del hombre. Ahora es el Señor y puede salvar a aquellos que se arrepienten y condenar a los que se rebelen. ¿Qué debes hacer? Debes responder a ese evangelio. Debes confesar, debes dejar tu pecado. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar media vuelta y cambiar de dirección. Arrepentimiento significa que lo que tú piensas en cuanto al pecado es lo que Dios piensa en cuanto al pecado. Eso es arrepentimiento. Es cambiar en tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
Eso es arrepentimiento. Y debes creer, debes ir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, el que es capaz de perdonar tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Deja de aferrarte a tu pecado, renuncia a Él. Renuncia a la mentira, renuncia a los malos pensamientos, renuncia al robo, renuncia a la maldad, renuncia a todas esas cosas. Ven a Cristo para que Él te libere de esas cosas y para que seas librado de la ira de Dios. Wayne Grudem dice, pero ¿qué es esto qué es lo que está involucrado en esta respuesta de acudir a Cristo? Si nosotros vamos a Cristo y confiamos en Él para salvarnos de nuestros pecados, no podemos seguir aferrándonos al pecado. Confiesa tu pecado, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No puedes seguirte aferrando a tu pecado. Debes estar dispuesto a renunciar al pecado en sincero arrepentimiento y confiar en Jesús como tu Señor, hacerlo el Señor de tu vida. Creyente que me escuchas en esta mañana, si no te has dado cuenta de tu ceguera espiritual o tal vez de tu tibieza espiritual, porque tal vez de nosotros muchos estemos adormecidos en cuanto a nuestra fe. Vivimos nuestra vida cristiana tal vez como en piloto automático. Sabemos que debemos ir a la iglesia, pero el resto de la semana nos olvidamos de Dios. ¿Sabes? Tú estás viviendo tu vida en piloto automático. Estás en grave riesgo. El Señor habló a una iglesia y le habló en cuanto a su tibieza: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Pero sabes, el mismo Señor te hace una invitación, así como se lo hizo a esa iglesia en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el llamado a arrepentimiento, a que vengas nuevamente a Jesús. Creyente, vuélvete a Jesús. Él es la respuesta a tu condición espiritual. Vuélvete a Él. ¿Todavía no has buscado la solución al pecado? ¿Conoces la enfermedad pero no has buscado la cura? Debes decir como decía o como dijera Martín Lutero alguna vez: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Te estás mirando a ti. Creyente, te estás mirando a ti. Es imposible salvarte. Deja de mirarte a ti. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Míralo a Él. Clama a Él desesperadamente. Clama a Él. Charles Slater dice esto: ¿estás todavía llevando la carga de tu pecado y tu culpa? ¿Estás todavía bajo la ira de Dios? Recuerda lo que dice Juan cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una fuerza para lavar el pecado y la impureza. Zacarías capítulo 13, el versículo 1. Zacarías capítulo 13, el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuán grandes sean tus pecados, no son nada comparados con el valor infinito de la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18
y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra de Dios nos dice que si nuestro pecado ha abundado, la gracia del Señor es mayor, porque a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ven a Él. Creyente, ven a Él. Él te invita y te manda a venir. No debes temer, estás siendo presuntuoso en venir. Dice la Escritura, el que tenga sed, venga, y el que desea, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Tienes sed por causa de tu pecado? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Mateo capítulo 11, el versículo 28, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la Escritura de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no cargues con ese yugo del pecado. Ve a Cristo, toma del agua de vida, echa tus pecados sobre Él, confía en Él, quien es el que carga tus pecados. Recuerda la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la solución al problema. Esa es la solución al problema. Necesitas a Cristo. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y demos gracias. Bendito Dios, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte nuevamente gracias. ¿Y cómo no darte gracias, Señor, si al ver en ese panorama oscuro y desalentador en que el pecado nos ha dejado, el evangelio que Cristo nos ofrece brilla como un diamante precioso para darnos salvación y vida eterna? Señor, mi ruego y mi oración ha sido, Padre, por esta iglesia y por esta comunidad, que tú nos despiertes y tú nos hagas conscientes de nuestra condición. Lo hemos meditado en otras ocasiones en nuestros discipulados y en nuestros estudios. Queremos un avivamiento, pero un avivamiento genuino y real no va a venir si nosotros no somos conscientes de nuestra condición de pecado, Señor. Si no enfrentamos nuestro pecado, si continuamos en nuestra tibieza espiritual, Señor, te pedimos que nos ayudes. Gracias por ser la gran solución a nuestros pecados, por habernos justificado gratuitamente por medio de la fe, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para darnos redención y vida eterna. Gracias, bendito Señor, por perdonarnos de nuestros pecados, por limpiarnos de nuestra maldad. Porque si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor, si creemos en nuestro corazón, Él nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ayúdanos, Señor. Trae convicción a tu iglesia y a tu pueblo y mueve nuestra santificación. El resultado de esto será una vida de obediencia, Señor. No para salvación, sino por causa de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está tratando en nosotros. Que siga Él convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para mostrarnos esa necesidad que tenemos de un Salvador, de un Redentor. Separados de Él nada podemos hacer. Señor, perdónanos si como creyentes nos hemos separado de ti, si nos hemos alejado de tu gracia, Señor, si hemos dejado de experimentar la comunión contigo, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a volver a ese primer amor, como lo decías tú en la iglesia en Apocalipsis, Señor, a la iglesia de Éfeso. Ayúdanos a volver al primer amor, a volver a hacer las primeras obras. Señor, gracias por traer a nosotros ese verdadero amor
y esa gratitud que provienen de nuestro entendimiento de la salvación y del perdón de nuestros pecados. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean al Rey de Reyes.